Hablamos del e-commerce como una de las tendencias de futuro porque ha logrado perfeccionar una de las estrategias que siguieron los category killers, que con el simple objetivo de vender el mayor surtido al menor precio posible, fueron capaces de introducir una serie de cambios en orden de conseguir mejor estructura de costes. Así, con estos cambios consiguieron mejor eficiencia en la gestión, en las compras, en la logística, lo que les permitió vender a mucho mejor precio. Aquellos operadores que no se adaptaron desaparecieron cuando empezó la crisis en el año 2008. Yo veo el e-commerce como un super category killer, que ahora compite con los campeones de aquella gran extinción de principios del siglo XXI. Así ahora todos los actores son muchísimo más potentes, están más adaptados, tienen una mejor estructura de costes, están todos ofreciendo experiencia, ofreciendo garantías, ofreciendo precios para ganarse la confianza del consumidor. La relación entre las tiendas y el e-commerce ha ido evolucionando. Así empezó con una convivencia en la que ambos mundos se daban la espalda, ha evolucionado a un mundo de gran competencia y en estos momentos está mutando a una estrategia de simbiosis en la que ambos intentan obtener beneficio de su unión. Yo creo que en un futuro no habrá tiendas que no estén en el canal online. En estos momentos estamos viendo una situación paradójica en la que vemos récords en los precios de compraventa de los centros comerciales, pero a la vez observamos que las acciones de los principales operadores retail están cotizando cerca de sus mínimos históricos. En mi opinión, esto es porque el mercado anticipa dudas que estos operadores puedan adaptarse al cambio, pero también anticipa que el modelo de centro comercial es un modelo de futuro. Así, en este momento, el reto para los operadores es extraordinario porque tenemos que trabajar bordeando la excelencia sin apenas margen para el error, ya que en el entorno tan competitivo en el que vivimos, este error se paga muy caro. El consumidor es el que dirige el cambio, es el motor de ese cambio, es el que manda. Si hubo una época en la que los operadores o los promotores de los centros comerciales marcaban la pauta, eso ha pasado a la historia. En el entorno de tanta competencia como el actual, todo el poder está en manos del consumidor. Yo tengo la sensación que hay operadores que están buscando la llave mágica que abra el bolsillo del consumidor. Esa llave no existe. El consumidor irá a aquellos operadores que trabajen con honestidad. Ya no vale con decir que eres el más barato o ser el más barato a ratos, sino que tienes que cambiar, tienes que adaptarte, tienes que transformar el negocio y solo entonces volverá el consumidor a tu negocio.